Estamos viendo tipologías personales y en este caso estamos viendo Isaac. Entonces hoy tenemos nuestra segunda parte de este maravilloso personaje y de cómo podemos hallar en él a Cristo. Dios mediante, hoy vamos a tener la segunda y la siguiente semana la tercera y ya terminamos con Isaac. Hemos estado viendo algunas cosas acerca de Isaac, vimos que era una ofrenda especial, que era un hijo especial, y hoy vamos a hablar de otro tema en particular y es que representa una provisión especial. El Dios de Abraham sería inmortalizado en el nombre de aquel lugar. Podría decirse como con propiedad que el significado de su nombre, Jehová proveerá, se convertirá en el lema de toda su vida. Y me gustaría aquí hacer una pequeña aclaración con respecto a este punto, y es, en esta época a todo se le pone Jehová proveerá, Jehová Jireh, a todo, a la panadería, a la cafetería, a la sala de belleza, porque todo el mundo ha asociado que Jehová proveerá acerca de la provisión diaria de cada día de la que habla, por ejemplo, el Padre Nuestro. Entonces la gente asume que ese texto o ese nombre de Dios es que el Señor me va a dar esa plática que necesito para pagar la deuda, o el Señor me va a proveer para el mercado. Y es verdad, el mismo Padre Nuestro, la misma oración de los discípulos nos deja ver, nosotros podemos clamarle al Señor por nuestras necesidades materiales y Él nos va a ayudar y nos va a proveer. Pero hablando en particular del pasaje que hemos estado estudiando desde la semana pasada, es decir, Génesis 24, donde está hablando del sacrificio de Isaac, mostrándolo a él, ese hijo especial que representaba una ofrenda especial también y que luego vamos a darnos cuenta cuando lo detiene el ángel de Jehová y le dice que no lo sacrifique y se encuentra con este corderito Abraham. Ese corderito es la provisión de Dios. Entonces estamos hablando de que en este pasaje, que es de donde nace el nombre Jehová proveerá o Jehová Jireh, es de donde nace ese nombre solo significa la provisión de Dios para nuestra redención. Eso es lo único que puede significar en ese pasaje. Si quieren usar otros pasajes de la escritura para hablar de que el Señor provee financieramente o materialmente para nuestras necesidades, lo puede hacer. El consejo es que sea eh, Mateo capítulo 6, la oración de los discípulos donde habla de que Él nos proveerá para las necesidades diarias. Pero no usemos, le ruego, no usemos este pasaje con esa connotación, porque aquí la connotación de la provisión especial de Dios solo significa una cosa. Dios dio provisión para calmar su ira en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tipifica la situación que sucede en el monte Moriah. Eso es lo que significa la exclamación profética de Abraham cuando le dice a sus siervos, iremos, adoraremos y volveremos. Porque él estaba completamente seguro que de alguna manera el Señor se iba a proveer. Cuando le dice el mismo Isaac a su padre, le dice, padre, veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda? Y el padre, Abraham, le dice a su hijo, Dios nos proveerá de sacrificio. Y ese texto, Dios nos proveerá de sacrificio, más allá de lo que significaba para Abraham, de que iba a aparecer un corderito y ya no tenía que sacrificar a su hijo, más allá de eso, esas palabras son proféticas de que Dios, como dice el libro, el Nuevo Testamento, que Dios se había preparado de un sacrificio perfecto para nuestra redención. A eso es a lo que apunta. Y por eso no usemos este pasaje para hablar de otra cosa más allá de la provisión de Dios para redención. La intervención divina sería para él una experiencia que le marcaría. ¿Para quién? Para Abraham. Una experiencia que le marcaría para siempre. La provisión de Dios se hallaba preparada y estaba aguardando el momento propicio. La palabra de Dios dice que es cuando él levanta el cuchillo, cuando lo empuña y está a punto de culminar o de consumar su acto de obediencia, que el Señor lo detiene, que el ángel de Jehová, que precisamente si lo llama así la palabra, el ángel de Jehová es una teofanía de nuestro Señor,
Es el mismo Dios deteniéndolo. Miren, si la orden la dio Dios, solo Dios podía detener esa orden. O sea, Dios no iba a enviar a un ángel cualquiera. Ayer que hablábamos de ángeles. Dios no iba a enviar a cualquier otra persona para esa labor. Entonces la Biblia dice, el ángel de Jehová, el mismo Dios, detiene a Abraham. Dios proveyó de un carnero para el holocausto en sustitución de Isaac. Y esto es maravilloso. Génesis 22, 7 al 8 y el verso 13 al 14. Me gustaría si alguno de ustedes me ayuda a leer esos textos. Y si alguien también me ayuda buscando Levítico capítulo 1, del 1 al 5, les agradecería. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí eso es el verso 8, ¿cierto? Sí, Entonces ahora lee el verso 13 y el 14. 13 entonces. Ujú. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre del lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Miran cómo el mismo texto apunta de que la provisión que recibió Abraham no era una más que una ofrenda para redimir en particular a su hijo, que no sacrificara a su hijo. Entonces, en ese orden de ideas es que debemos usar esos pasajes. Dios permitió la consumación de un sacrificio, no permitió la consumación de un sacrificio humano. E Isaac fue salvado por una ofrenda cruenta que constituyó un sacrificio verdadero, una víctima que fue un sustituto en lugar de su hijo. El carnero sí fue sacrificado. Entonces aquí tenemos pues los inicios de los sacrificios cruentos de animales en sustitución de una víctima humana. Y lo que en este episodio está explícito aparece bien expresado posteriormente en el ritual de Levítico 1, del 1 al 5, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Acuérdense que en este momento todavía no existe la ley de Moisés. No está escrita una ley donde diga van a sacrificarme animales. Esto el Señor lo fue mostrando de manera paulatina, de manera progresiva, y obviamente a Abraham le quedó completamente claro esta situación. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya está bien específico lo que en un principio Abraham hizo. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ya aquí habíamos hablado del sacrificio que había ofrecido, la ofrenda que había ofrecido Abel. ¿Qué diferencia hay? Pues les tengo noticias, es una diferencia muy grande. Es una diferencia muy grande la situación en la que se encuentra un Abel en agradecimiento, dando lo mejor de su ganado a Dios, a una situación donde es un padre ofrendando a su hijo y a Dios mismo deteniendo su mano para que no lo haga y en sustitución de su hijo le dé un cordero. O sea, el elemento de la sustitución nunca antes había estado tan claro como en este pasaje, como en el pasaje de Génesis capítulo 22. Más adelante nuestro Señor Jesús va a decir cuando le habla a los fariseos, confrontándoles y diciéndoles
que si ellos fueran verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham habrían hecho. Y ellos como que les preguntan, ¿y cuáles obras? Y ellos le dicen, y Jesús le dice a ellos, ustedes dicen ser hijos de Abraham, ustedes no se comportan como Abraham, porque Abraham vio mi día y se gozó. O sea, está diciendo, hubo un momento donde él entendió la obra que yo iba a hacer y antes que resistirse a esa obra, se gozó en ella y la aceptó. ¿Cuándo fue ese día? Cuando él se da cuenta que hay un cordero preparado por Dios que va a quitar el pecado del mundo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba preparando esa situación, ese escenario. Era una sombra de esto que iba a suceder más adelante en la persona del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto los fariseos se resistían a la obra de nuestro Señor Jesucristo, no lo veían como el Cordero de Dios, no lo veían como el Mesías y se resistían. Ese hecho no los hacía hijos de Abraham. Entonces aquí tenemos pues los inicios de los sacrificios cruentos de animales. Y usamos el término cruentos porque es que un sacrificio siempre va a ser algo muy terrible, algo muy, muy dramático. O sea, tomaban al cordero y lo degollaban y su sangre se vertía por todo el altar. Entonces era un sacrificio cruento, terrible, triste. Uno dice, ¿por qué el sacrificio de la cruz fue tan terrible? Pues es que igual de terrible era el sacrificio de los corderos y de los animales. Un animal inocente, a veces de solo 1 año de edad. Y tenía que ser así de dramático, así de terrible, así de doloroso. ¿Por qué razón? Porque así de escandaloso es el pecado. E igual de escandaloso, de terrible, de cruento que es el pecado, también tiene que ser el sacrificio o el precio a pagar por ese pecado. Jehová Jireh. Aquella intervención providencial del ángel de Jehová fue fruto de una fe inquebrantable en la provisión de Dios. Nos vemos a Abraham en varias oportunidades confesando y declarando su confianza total en Dios y que Dios le había hecho una promesa, le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Le había hecho una promesa donde le estaba diciendo, es en Isaac donde te va a levantar una gran familia, un gran pueblo que va a ser el pueblo de Dios. Y Abraham deposita esa confianza en Dios de tal manera que aún ni siquiera la muerte de su propio hijo por su propia mano le impedía creer que aún Dios era capaz de levantar a Isaac de entre los muertos, tema que hablamos la semana pasada. Entonces, aquella intervención providencial del ángel de Jehová fue fruto de una fe inquebrantable en la provisión de Dios. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. Jehová Jireh no solamente significa Jehová proveerá, sino también significa Jehová verá. Proveerá es parte del nombre de Dios. Y verá es porque Abraham estaba esperando ver en algún momento cómo Dios se manifestaba y no iba a impedir que la promesa en Isaac se cumpliera. Jehová verá es igual que decir Jehová proveerá. Yo veré cómo el Señor de alguna manera cumplirá su palabra. Proveer es un significado secundario del simple verbo ver. Como en 2 Samuel 16:1, ambos sentidos probablemente coexisten en las palabras dichas por Abraham en Génesis 22. En el monte de Jehová será provisto, o en el monte de Dios es visto, como diciendo, en el monte de Dios, en el monte Moriah, Dios aparecerá. Por eso el Señor Jesús puede decir en Juan capítulo 8, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi manifestación y se gozó. Ahora, la provisión de Dios en Moriah, en el monte de Dios, corroboró el carácter y la fidelidad del Señor. En Génesis 22 nos podemos dar cuenta cómo el mismo Señor interviene y es el mismo Señor el que ha preparado una ofrenda. Toda la historia vemos a Abraham preparando supuestamente una ofrenda para Dios, pero quien finalmente sacrifica es Dios. Es Dios el que entrega ese sacrificio perfecto. Ahora, es curioso que las palabras que integran la frase del verso 8, Dios proveerá para él, o sea, las primeras frases de Dios proveerá para él, están compuestas por las iniciales hebreas Aleph, Yod y Lamet. Si unimos esas tres palabras, esas tres letras, perdón, acrósticamente forman el término
H-A-Y-L, que en hebreo significa carnero, que aparece en el verso 13. Entonces, nosotros vemos algo maravilloso en la escritura, como el mismo Señor al decir Dios proveerá, el mismo Abraham al decir Dios proveerá de un sacrificio, Dios proveerá para él, ya nos está dando señales de cuál iba a ser esa provisión y cuál iba a ser ese sacrificio. El mismo carnero, el mismo carnero. Cristo es el Cordero. Ahora, esa es la primera parte, o sea, eso es lo que vemos en la historia de manera literal, es lo que vemos en la historia. Ahora vamos a ver la tipología, vamos a ver cómo tipifica al Señor Jesucristo. Cristo es el Cordero provisto por Dios desde antes de la fundación del mundo y destinado de antemano para ser sacrificado en sustitución del pecado. Yo les pregunto a ustedes algo, ¿será que Dios solamente pensó en sustituir a Isaac en el momento en que Abraham levantó el cuchillo y ya era inminente que iba a consumar el acto? ¿O Dios desde el mismo momento en que le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ya sabía lo que iba a hacer? La respuesta es obvia, y más para nosotros que somos bíblicos, que somos calvinistas, que somos personas que creemos en la predestinación y creemos en la soberanía de Dios, que creemos en el decreto de Dios. Dios ha decretado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía lo que iba a hacer. Y aún así, le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. No porque le guste que nosotros suframos, no, lo hace para que entienda Abraham el concepto de sustitución. Pudo haber sido mi hijo el que muriera en ese altar y el que está muriendo es el cordero. Entonces quiero que con esa imagen, es que tenemos que ponernos en las sandalias de Abraham para poder entender la tipología. Cristo es el Cordero de Dios provisto desde antes de la fundación del mundo y destinado de antemano para ser sacrificado en sustitución del pecador. Lo vemos en Juan 1:29, en el verso 36 del mismo Juan 1, en Hechos 2:23, en Primera de Pedro del 1 del 18 al 20. Ahora, el sacrificio del Señor Jesucristo es un sacrificio perfecto. Y quiero hablar de dos frases importantes en el sacrificio del Señor Jesús. Él dijo, consumado es, y por otro lado, Juan el Bautista decía que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esos dos conceptos me gustaría hablarlos al día de hoy con esta comparación con Isaac. Consumado es o ha sido consumado. De ahí que este término se estampaba en el último pagaré de un contrato de compraventa, para indicar que el pago de la deuda había sido llevado a cabo totalmente. Palabras más y palabras menos, ese consumado era como un sellito de paz y salvo cuando tú tenías una deuda, como diciendo ya no tienes ninguna deuda. Entonces ese término, esa frase, consumado es, cuando el Señor la dijo en la cruz, no era de extrañar que para la gente fuera familiar y que la gente lo asociara con lo que acabo de leer. En el último pagaré de un contrato de compraventa se ponía esta frase que indicaba que la deuda había sido llevada a cabo, el pago totalmente. Ahora, por otro lado, el que quita, en el sentido de llevarse consigo, porque el Señor quita el pecado del mundo, significa algo proyectado a través de todas las edades. Hay gente que me ha dicho, pero si la Biblia dice que Jesús quita el pecado del mundo, quiere decir que le quitó el pecado a todo el mundo. No, 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 eso no es lo que dice. Eso se llama universalismo y es una herejía. Jesús no murió por todos. Jesús murió solamente por aquellos que van a depositar su confianza en Él. Eso de que Él murió por los incrédulos que le dan la espalda y por aquellos que son ateos y son más fuertes que Dios. No, no, no. Eso no tiene nada, no tiene un asidero bíblico, eso no tiene un respaldo escritural. Cuando la palabra de Dios habla de que el Señor quita el pecado del mundo, no está diciendo que quitó el pecado de todas las personas, sino que es un sacrificio que está proyectado a través de todas las edades del mundo, de modo que los hombres de todos los tiempos pudiesen ser salvos en virtud del sacrificio vicario del Cordero de Dios, si es que depositaban su fe en Él. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Ahora, pasando ya de esa ofrenda especial, de ese sacrificio especial que hemos visto ya desde la semana pasada y también el día de hoy, de esa provisión especial que todo apuntaba precisamente a esa situación, quiero que cambiemos de escenario. Y por eso le voy a pedir el favor a Sergio que nuevamente vaya ahora a Génesis capítulo 24 y nos lea desde el verso 1 hasta el verso 4 para poderles hablar de la historia que sigue, porque ya no vamos a estar más en el escenario del monte Moriah y el sacrificio del hijo de Abraham, sino que ahora vamos a estar en otro escenario. Ya Isaac ha crecido, es tiempo de que él tenga una esposa y vamos a ver lo que va a suceder en esta situación. Su madre acaba de morir, entonces Sara acaba de morir y Abraham está muy preocupado porque Isaac se case. Y es allí donde vamos a ver otra tipología maravillosa. Y el término que vamos a usar es una esposa especial, porque se va a comparar con algo muy especial también con nosotros y con el Señor Jesucristo. Isaac se casó con una mujer tomada de entre una sociedad pagana. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juntaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham está muy preocupado por tomar esposa para Isaac, pero él quiere guardarse de que no sea una mujer pagana, sino que sea una mujer de su familia y sea una mujer que de alguna manera se haya guardado de ciertas cosas. Pero debemos recordar algo. La misma familia de Abraham, por vivir en Ur de los Caldeos era una sociedad pagana y ellos tenían ídolos, y eso es lo que vamos a ver al día de hoy. Entonces, más allá de que Abraham se estuviese cuidando de escoger la mejor mujer, él hace una aclaración, que no sea de los cananeos. Pero yo sé que también en Ur de los Caldeos hay un poco de guachamitas, entonces que el Señor te dirija y que ojalá puedas encontrar una mujer adecuada para mí. El doctor Ernest Tretchat, en su comentario fabuloso de Génesis, dice lo siguiente: era necesario que el pueblo escogido fuese separado de las naciones idólatras, y sobre todo de aquellas donde crecía la maldad de los amorreos, hasta el punto de que habían de ser destruidos en tiempos de Josué. Por eso él hace una aclaración y dice, de los cananeos, no. Porque Dios le ha prometido que la tierra de Canaán será de él. Ya le ha dicho, ya le ha mostrado, la tierra está tierra. En este momento, ya cuando Isaac está grande, ya cuando Abraham está avanzado en edad, ya Dios le ha dicho qué tierra le va a dar. No es el mismo Abraham del capítulo 12 donde vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, que todavía no sabía cuál era. No, ya es acá avanzado en años, ya ha vivido muchas experiencias con Dios, ya Dios le ha dicho qué tierra es la que le va a entregar. Por eso él le dice, guárdate de que sea cananea. Por lo que podemos entonces deducir, la familia de Abraham, todavía residente en Harán, que era la alta Mesopotamia, guardaba el conocimiento de Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 24, en el verso 50. Pero a pesar de haber adoptado haber adoptado esto, de hecho tenían algunas prácticas idolátricas todavía arameas. O sea, tenían rezagos de esa cultura y de esa religión. Una mujer entonces procedente de la familia residente en Harán, con su conocimiento de Dios, aunque no hubiese compartido la experiencia de Abraham y su familia a lo largo de muchos años con Dios, podía ser una esposa y una madre de la descendencia esperada, mucho más adecuada que cualquier mujer hitita o cananea. Entonces, por esa razón el Señor envía a su criado Eleazar, lo lleva precisamente a que vuelva a Harán y de allí escoja a su esposa. Acabo de hablar de Ur de los Caldeos, pero no, hago una aclaración. Si ustedes leen la historia en Génesis capítulo 12, es maravilloso ver cómo dice la palabra
que ellos vivían en Ur de los Caldeos, pero el padre de Abraham y Abraham salen de la tierra. No sé, hay como algo que también está moviendo al padre de Abraham de salir de Ur, pero solamente ellos llegan hasta Harán. Solo llegan hasta Harán. El padre de Abraham solo llega hasta Harán. Allí fallece. Y es de allí donde él se va, de esa tierra. Harán también hace parte de esa parte de Caldea. Y se van de allí y ya se va a la tierra que el Señor le va a mostrar. Una aclaración que me gustaría tener geográficamente hablando. Entonces, el siervo de Abraham vuelve a Harán. A Harán. Una esposa especial. Abraham era el hombre escogido para ser padre del pueblo judío, elegido por Dios para traer su revelación al mundo. Por esto lo sacó de entre su parentela idólatra de Ur de los Caldeos. Génesis 12, del 1 al 3, que ya la hemos citado. Para que se cumpliese la promesa divina, necesitaba casarse Isaac, y tenía que hacerlo con una muchacha originaria de la misma tierra pagana de donde Abraham fue separado, aunque emparentada con él por vínculos familiares. Y esto lo podemos decir porque es que Rebeca era sobrina de Abraham y era prima segunda de Isaac. Un forastero que, conociendo los ideales religiosos del clan patriarcal fundado en la promesa de Dios, fuese alejada del entorno social idolátrico en el que vivía, porque aún ellos tenían ídolos, tenían algo que se llamaban terafines. Y esos terafines, dice la palabra que aún Raquel más adelante anda en poder de estos ídolos y aún los esconde debajo de su falda para que no se los encuentren porque eran de su padre. Algo rarísimo allí. Eh, Aunque fuesen alejados de su entorno social idolátrico en el que vivían, y esto es lo que Isaac haría al casarse con ella. Ella iba a abandonar su familia. Y su mayor influencia de ahí en adelante sería su esposo y la familia paterna de él. Con lo que se evitaría también en que Isaac cayera en la tentación de volver a Mesopotamia, pues al parecer Abraham tenía un miedo de que su hijo regresara a aquel ámbito pagano y pudiese quedarse allí y nunca volver a la tierra prometida. Entonces el mismo Abraham está guardando a su hijo porque él sabe que ya está pronto a morir. Entonces él quiere que su hijo continúe en los caminos de fe que él ha andado ya por décadas con el Señor. Entonces eso es importante. Y yo creo que eso fue una lucha de los patriarcas, ¿saben? O sea, tanto Abraham luchó porque su hijo siguiese esos caminos de fe, como el mismo Isaac también más adelante nos vamos a dar cuenta que luchaba porque sus hijos siguieran ese camino de fe. Ahora, Isaac más adelante nos vamos a dar cuenta ahí cómo él pudo haber sido tipo de Cristo en muchas cosas, pero en otras fue desafortunadamente una persona que no se movió por fe, y eso lo vamos a ver en el ocaso de su vida, cuando se queda ciego, cuando se empeña en bendecir a su hijo mayor, a Esaú, viendo que Esaú es un pagano, viendo que Esaú se mete con mujeres cananeas y con mujeres que nada que ver y que no temen a Dios. Isaac en algún momento olvida el esfuerzo de su padre para no emparentarlo con gente que no tuviese la fe en Dios, en Jehová. Y al parecer él no ve problema en que su hijo Esaú, que era su favorito, se emparentara con gente nada que ver. Lo que no sucede con Jacob, que Jacob finalmente se emparenta también con familiares de su madre y se casa, pues termina casándose con Rebeca y también con Lea, ¿no? Pero eso es otra historia que vamos a estar viendo precisamente también más adelante y vamos a estar tocando esos temas. Cuando hablamos de una esposa especial, ¿por qué estamos hablando de esto? O sea, en qué momento se vuelve tan importante la esposa de Isaac? Pues si Isaac es tipo de Cristo, en este caso, la esposa de Isaac es tipo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una esposa especial. La muerte de Sara apremia a Abraham a buscar una esposa para que su único heredero, Isaac, no tenga una mujer de entre las mujeres oriundas de Canaán, sino tomándola de Aram y de su propia familia, una hija de sus parientes arameos, descendientes de Sem, a fin de propagar la verdadera religión en la tierra, de acuerdo con el propósito divino. Miren, y este tipo de cosas que yo quiero que tengamos en cuenta. Anoche me hacían una pregunta acerca de un texto de Génesis 5. Hombre, una de las causas por las cuales viene el diluvio universal es que aún la descendencia de Sem
que era el que había perseverado en seguir los caminos de Dios, se estaba contaminando al fijarse en las hijas de Caín y al haber emparentado con ellas. Es un problema que siempre se presentó y que el Señor nunca ha visto con buenos ojos el yugo desigual, que un creyente se fije en un incrédulo. Es algo que nosotros no podemos tomar a la ligera, es algo que no podemos estar obviando de nuestra fe fundamental. Ese cuentico de que yo lo convierto, no, para nada, para nada. Abraham se cuida de tal manera de que sea otro el que traiga a la esposa de Isaac a donde él está viviendo. Isaac se cree que él ya vivía en los alrededores de esa tierra maravillosa, a los alrededores. Acuérdense que esta gente solamente vio de lejos la tierra prometida. La tierra prometida la vienen a conquistar ¿quiénes? Ni siquiera Moisés, la vienen a conquistar Josué muchos años después. Ellos vieron por la fe en esa tierra, como extranjeros, como peregrinos, pero creyendo en las promesas de Dios. Y es que Canaán, la tierra prometida, viene a ser un símbolo del descanso y del reposo de Dios, es decir, del cielo. Y de cómo esa actitud peregrina de Abraham, esa actitud peregrina de Isaac y aún esa actitud peregrina de Jacob, porque ellos no se asientan en ninguno de esos momentos. Ahora, luego de que muere Jacob, ellos terminan viviendo en Egipto y durante 400 y pico de años son ciudadanos de Egipto en un momento de primera clase y en otro momento siendo esclavos. Y salen de allí, y ya cuando salen de allí, es que el Señor quiere que conquisten y por su incredulidad se quedan 40 años vagando en el desierto y finalmente entran a la tierra prometida y por primera vez el pueblo de Dios será un pueblo sedentario, porque durante todas esas épocas, desde la misma fundación del pueblo de Dios con Abraham hasta la muerte de Moisés, los israelitas fueron nómadas, se movían de un lado para otro. Entonces, es un simbolismo maravilloso de ser unos peregrinos en este mundo, de ser personas que no pertenecemos a este mundo, de que aunque vivimos en él, no pertenecemos a él, y que nuestra mirada está puesta en las promesas de Dios, en el descanso de Dios, en el reposo de Dios. Un día seremos glorificados y viviremos eternamente con él. Es así, por tanto, como Rebeca, siendo apartada del ambiente de una sociedad idolátrica, por su unión con Isaac, se convierte de esta manera en una figura de la iglesia, la esposa mística de Cristo. El precepto de contraer matrimonio solamente dentro del pueblo de Dios habría de mantenerse en todo el Antiguo Testamento. Iba a ser una máxima, vuelvo y se lo repito. Deuteronomio 7 lo habla, Primera de Reyes 11 lo describe, Esdras capítulo 9 lo dice, Primera de Corintios 7 también lo habla y el capítulo 6 en el Segunda de Corintios habla de esto. De hecho, en el libro de Esdras se habla de cómo la gente que estuvo en cautiverio durante 70 años en Babilonia, cuando regresa se han casado con mujeres babilónicas. Y el Señor obliga, y llevaban años de estar casados, y el Señor obliga a que esas relaciones se separen, se acaben y se devuelvan a su tierra. Ellos tienen que casarse con gente israelita. Una cosa que uno al parecer la ve muy drástica, pero es que el Señor, ¿cómo cuidaba que la gente se relacionara con gente de la misma fe? De la misma fe. Su nombre, el nombre de Rebeca, significa una cuerda con nudo corredizo, o sea, un lazo, indicando que era una mujer de belleza atractiva y cautivadora. Eso lo podemos ver en Génesis 24. Pero me llama poderosamente la atención, una mujer de belleza atractiva, cautivadora y todo esto, pero pagana. Miren, ¿de dónde llamó el Señor a su iglesia? ¿De dónde el Señor ha llamado? De hecho, el Señor llamó al mismo pueblo. Acuérdese que cuando hablamos del término iglesia, estamos hablando del término eclesía. En el Antiguo Testamento se traducía como la misma palabra de congregación. Congregación, eclesía. Y el término congregación en el Antiguo Testamento, más que apuntarlo a algo eclesiástico, se apuntaba el término congregación, era al pueblo. ¿Cómo se refería Dios al pueblo? Los llamaba la congregación. Entonces, palabras más, palabras menos. Cuando hablamos del pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es la iglesia. Al día de hoy, el pueblo de Dios no es Israel. Ustedes saben que Israel rechazó a Cristo. Y por rechazar a Cristo, nadie puede ser salvo aparte de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que depositar su fe en el Hijo de Dios. Entonces, si Israel en su mayoría es una nación apóstata y que
Dios quiera y seguimos orando para que pongan sus ojos en el Hijo de Dios, porque en el Nuevo Testamento se promete que vendrá un gran avivamiento y muchas personas, miles, millones de personas del pueblo de Israel se convertirán a Cristo. Pero mientras eso sucede, entonces, ¿quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es la iglesia. Por esa razón hago esta pequeña explicación. La misma palabra con la que se habla hoy como eclesía o iglesia es la misma palabra que denomina congregación. Y era el título o el apelativo que se le daba al pueblo de Dios. ¿De dónde fue llamado el pueblo de Dios? ¿De dónde fue llamado Abraham? Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana. ¿De dónde fue llamado cada uno de los integrantes de la iglesia? Luego en el Nuevo Testamento vemos cómo aún la fe llega a los gentiles. Vemos en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, vemos como aún en diversos momentos hay mujeres que fueron paganas y que fueron introducidas en la familia de Dios. Vemos a Rahab, vemos a Ruth, vemos aún el hecho de Betsabé, de nombrar que era la esposa de Urías Eteo. El término Eteo demuestra de alguna manera que era algo que no era de una tribu particular de Israel, no era de las 12 tribus de Israel, Eteo. Entonces, habla de cómo el Señor introdujo aún a la descendencia del mismo Señor Jesús a gente que no pertenecía al pueblo de Dios en su momento. ¿Cuál ha sido la motivación del Señor? El Señor ha mandado llamar a gente pagana, a gente que no temía a Dios, para que ahora tema a Dios. Por eso el apóstol Pablo puede decir, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois hecho pueblo de Dios. Eso es lo que tipifica a Rebeca. Rebeca, si no es elegida por Eleazar y lo lleva a la presencia de Isaac, ella hubiese sido una mujer pagana más. Miren, a mí me parece maravilloso, por ejemplo, textos que aparecen en el libro de Ruth. A veces uno pasa por alto esto, pero libros como el de Ruth que dicen cuando Ruth se niega a irse con su concuñada, donde Noemí les dice a ellos, miren, se murieron sus esposos, estoy acá en esta tierra, que es una tierra pagana, y yo me voy a volver a Jerusalén. Ustedes son jóvenes, yo no tengo más hijos para que ustedes se casen con ellos. Y aun si esta misma noche estuviese con un varón y quedara embarazada, ¿ustedes van a esperar 18 años a que este hijo crezca y se los pueda dar por hijo? No, por esposo, no, mejor váyanse, devuélvanse. Vuelvan a la casa de sus padres, díganles que vino una, ustedes son viudas, están libres del compromiso que tienen con esta mujer que está en desgracia. Y Orfa dice la palabra que sí se va, y se va llorando, pero se va. Pero Ruth le dice, no, yo me quedaré contigo. Y miren esas palabras tan maravillosas. Es a lo que yo me refiero cuando, o más que yo, la escritura se refiere cuando habla de que el Señor nos introduce a su pueblo. Ruth es moabita. Esto sucedió en Moab. Y la tierra de Moab no es el pueblo de Israel. Moab y Amón son dos naciones que nacen de las relaciones incestuosas entre Lot y sus dos hijas. Fue tan terrible lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, que cae fuego del cielo. Fue tan terrible para ellos aún ver a su madre convertida, para ellas, a su madre convertida en sal, que ellos pensaron que lo que había sucedido en Sodoma y Gomorra había sucedido en todo el mundo. Ellos pensaron que lo que había sucedido era como el diluvio universal, que había sido algo universal. Ellos no se alcanzaron a imaginar que sencillamente era un juicio local, sino que se imaginaron que era un juicio universal. Y lo primero que hicieron fue, pues emborrachemos a nuestro papá y de aquí en adelante también volvamos a poblar la tierra. Y de emborrachan al papá, tienen relaciones con el papá y de esa relación de la hija mayor nace Amón y de la hija menor nace Moab. Entonces, esta tierra no hace parte del pueblo de Dios. O sea, no podemos verlo como pueblo de Dios. Y miren lo que dice Ruth, mucho tiempo después de esto. Ruth le dice a Noemí, yo no me voy a ir. Yo sé que tú no me puedes prometer nada, sé que no me puedes prometer un marido, pero yo no te voy a dejar. Y en ese tiempo de desgracia me voy a quedar contigo. Y miren las palabras maravillosas de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella renuncia a su cultura, renuncia a su familia, renuncia a todo nexo cultural, religioso que tenía con Moab, y ya no es conocida como Ruth la Moabita, sino que será conocida más adelante como Ruth, la esposa de un hombre que fue ascendiente, de la descendencia de Jesús. Maravilloso, maravilloso esto.
Y eso es lo que sucedió precisamente con nosotros. Nosotros nos merecíamos ser hijos de Dios. Nosotros nos merecíamos ser parte de la familia de Dios. Nosotros nos merecíamos ser parte de esto tan maravilloso. De hecho, ¿en qué momento nos llama el Señor? En el momento de mayor éxito, de mayor santidad, de mayor opulencia. Tal vez Dios nos llama como llamó a Ruth en medio de una situación miserable. Y Ruth camina por fe. ¿Por qué razón? Porque sin ver nada visible, sigue a su suegra. De alguna manera esto es lo que sucede con Rebeca. Y quiero llamar ahora la atención de ustedes hacia Rebeca. Miren cómo es la acción. El siervo de Abraham, Eliezer, se va para la tierra de donde salió Abraham. Y el mismo siervo, muy temeroso de Dios, él no sabía cómo hacer. Y dice, empieza a clamarle a Dios y dice, Dios, procura un buen encuentro, que encuentre una mujer piadosa, una mujer servicial, una mujer digna para el hijo de mi Señor. Y ve a una niña hermosa que iba pasando por allí y le pide un favor. Le dice, ¿será que tú le puedes dar agua? ¿Puedes dar agua a mí y a mis camellos? Se cree que si él iba a pedir la mano de una mujer, él llevaba una dote muy grande. Una dote es plata, una dote son bienes, una dote es con lo que se compraba a la hija de una persona. Eso es una dote en Oriente. Entonces, al parecer, él tenía, creo que la misma escritura dice que tenía 12 camellos. Cada uno de esos camellos tomaba como 7 tinajas o frascos de agua que eran los que cargaban las mujeres de aquella época. Entonces, que él le pida a una mujer, dame de beber a mí y a mis camellos. Si cada uno de esos camellos tomaba de agua de 4 a 6 jarrones de esos de agua, multipliquen esos 6 por 12. O sea, ¿cuánto era? O sea, eran muchos. Y darle a él. Y dice que diligentemente esta mujer fue y lo hizo. Y cuando él ve esa labor, cuando ve ese espíritu de servicio en Rebeca, le pregunta que dónde vive, que le quiere mencionar algo a su padre. Y ella lo lleva donde el papá, y es allí donde él le pide la mano. No para él, sino para su hijo. Y le habla, mira, yo soy siervo de mi señor Abraham, él tiene un hijo, no sé qué dice más. La historia, ¿cómo termina? La historia termina Rebeca yéndose con ellas, con un señor que acaba de conocer. Entendiendo, de alguna manera el Señor le muestra a Rebeca que su futuro está con ese pueblo. La misma fe que movió a una Ruth está moviendo a una Rebeca a hacerlo. Ahora una mujer humilde, una mujer que se sometió, al padre le dio paz y la dejó ir. Y bueno, había también un corazón como muy avaro en la familia de Rebeca y al ver las posesiones que les iban a prometer, ellos dijeron, sí, llévese a la hija. Pero más allá de esa maldad de la familia, era el hecho de que Rebeca estaba creyendo en la providencia de Dios. Y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. El Señor nos ha prometido cosas que en muchos aspectos ni siquiera vemos, pero que lo creemos por la fe. Rebeca no fue eclipsada por las riquezas que llevaba Eleazar en esos 12 camellos. Sencillamente ella fue eclipsada por la promesa de su Señor, porque ella quiere casarse y ella sin conocer a su Señor físicamente va en busca de su Señor. Y yo creo que eso nos identificamos nosotros tan maravillosamente con Rebeca, porque nosotros nunca hemos visto físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros Él es una realidad, Él es nuestro todo. Como dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, esta comparación de Rebeca con la iglesia es maravillosa. Una esposa especial. Cristo está tomando esposa para sí de entre las naciones gentiles. Eso lo podemos ver en Hechos 15, lo podemos ver en Romanos 8, lo podemos ver en Tesalonicenses 4, primera carta. La hermosura gloriosa de la iglesia como esposa de Cristo la podemos ver en el Salmo 45, porque el Señor mismo se presenta a su esposa sin mancha y sin arruga. Ahora, ¿de dónde la tomó? ¿De dónde la tomó? De lo más bajo. La misma escritura dice
que el Señor no escogió al pueblo de Israel por ser los mejores. Dice, aún eran los más pequeños de las naciones de la tierra. Pues eran tan pequeños que el Señor llama a Abraham cuando ni siquiera era nación, cuando ni siquiera era capaz de tener un hijo. O sea que el Señor no llamó al pueblo de Israel por lo espectaculares que fueran. Y eso mismo sigue sucediendo al día de hoy. El Señor no nos llama por lo que le podemos ofrecer, Él nos llama a pesar de lo que somos. Y luego de llamarnos, el mismo Señor Jesucristo nos embellece como iglesia y nos presenta delante de nuestro Señor sin mancha y sin arruga. Cristo, como antitipo de Isaac, espera a su novia, la iglesia, y le prepara un lugar. Dice la Escritura en Génesis 24 que cuando llega Rebeca a la presencia de Isaac, dice que se miraron y se amaron. Y lo espectacular y lo maravilloso es que el uno, o sea, ella no lo conocía a él, pero cuando ella llega, ya todo está preparado para ella. Ella será la esposa del hijo de nuestro padre Abraham.